Bienvenidos otro día más a PhysioWords. Yo soy Ana Galdete, fisioterapeuta, y en este vídeo te voy a dar 3 recomendaciones para que sigas entrenando con dolor de hombro. Considero que es importantísimo que mantengamos nuestro entrenamiento aunque tengamos una tendinopatía, aunque estemos con molestias. Creo que siempre hay una manera de continuar entrenando en salud, obviamente sin empeorar la situación, pero hay ciertas cosas que podemos hacer para mantener esa integridad. Y sé que hay muchísimas personas que quieren seguir entrenando, pero no saben cómo. Así que en este vídeo te voy a explicar por qué tienes que seguir entrenando y 3 maneras, 3 estrategias que puedes aplicar a tu entrenamiento para hacerlo en salud y asegurándote de que estás haciendo las cosas bien y que no estás empeorando la situación. Vamos a por ello. Bueno, pues como te decía en este vídeo, vamos a hablar sobre qué estrategias puedes implementar para entrenar a pesar de tener dolor de hombro o a pesar de estar pasando por una rehabilitación. Pero antes de nada, si no te has suscrito al canal todavía, suscríbete porque en las siguientes semanas se vienen vídeos muy interesantes sobre sesiones de movilidad, también para tu hombro, que te van a ayudar para mejorar tu rehabilitación y para mejorar todas esas capacidades y que tengas una articulación más sana. Bueno, como te decía, primero te voy a explicar el por qué, ¿vale? Porque hay muchísimas personas que te van a decir: pero ¿cómo sigues entrenando si estás lesionado? ¿Cómo sigues entrenando si tienes dolor? Y es importante que tú entiendas el por qué hacemos las cosas y por qué se hacen. Primero de todo, es importante que continúes con actividad física y que continúes movilizando tus tejidos porque no queremos que pierdas la masa muscular que tienes, porque no queremos que pierdas la movilidad que tienes, porque no queremos que pierdas la estabilidad y la fuerza que sí has desarrollado en tu hombro y que ya tienes. Cuando hacemos un reposo absoluto, cuando estamos inactivos, vamos a perder esas capacidades. Y por lo tanto, es importante que sigamos estimulando a todos esos tejidos para que no se pierdan, para que no pierdan la fuerza que ya tienen. Y desgraciadamente hay muchas personas que debido a que están lesionados y dejan de entrenar, cuando vuelven entran en un ciclo constante de lesión-parón, porque en ningún momento hay una reintroducción progresiva a la carga, porque paran y por lo tanto el hombro, por ejemplo, ha perdido toda esa capacidad y al final entran en un círculo vicioso. Es mejor seguir entrenando, entendiendo cómo y disminuyendo el ritmo, que parando del todo. Punto número 2. Tus tejidos, si estás lesionado, van a estar regenerándose y ese tendón o ese músculo o ese ligamento, lo que sea, su regeneración va a depender en gran medida del estímulo mecánico. El movimiento, no sé si conoces el fenómeno de mecanotransducción, es un fenómeno por el cual una señal física, una señal mecánica, en este caso de movimiento, se traduce en una señal química a nivel celular y promueve cierta remodelación a nivel de todas esas fibras. Por lo tanto, el estímulo mecánico del movimiento va a favorecer a que en ese proceso de regeneración tisular se ordenen de una manera diferente tus células y tus tejidos a la hora de cicatrizar y va a favorecer que se haga correctamente y que te recuperes mejor y lo antes posible. Por lo tanto, el movimiento es una estrategia maravillosa. Y punto número 3, porque al final el movimiento es un gran analgésico cuando se realiza correctamente. El movimiento va a producir ciertas hormonas que van a hacer que te sientas bien, te vas a mantener motivado, va a favorecer tu salud mental y todo eso va a colaborar en que te sientas mejor y que ese, por supuesto,
ese dolor, esa vivencia se sienta de otra manera y que la lleves mucho mejor. Entonces ese componente es fundamental y no se nos puede olvidar. Entonces ahora ya entiendes por qué, tienes que seguir entrenando y ya se lo puedes justificar a cuando te lo pregunte tu vecino que qué haces yendo al gimnasio como si estás tan fastidiado. Vale. Bueno, pues 3 estrategias que vamos a utilizar para que puedas seguir entrenando. La estrategia número 1 es variar o bien el plano de movimiento o bien el rango de movimiento. Digamos que tienes dolor de hombro y ese dolor se acentúa cuando estás realizando una flexión de hombro de más allá de 120 grados o más allá de 90 grados. Por ejemplo, a partir de aquí te molesta el hombro. Bueno, pues lo que podemos hacer es seguir trabajando el hombro en ejercicios que no te demanden una flexión más allá de los 90 grados. Y esto que lo podemos hacer reduciendo el rango de movimiento, no subiendo en esos últimos grados a la hora de entrenar o variando el plano. Por ejemplo, si yo voy a hacer pull-ups, en vez de, estos rangos no estoy preparada porque me generan dolor, puedo trabajar un tirón en este otro plano. Puedo cambiarlo para hacer ring rows. Si, por ejemplo, no puedo hacer un empuje vertical, un press militar, porque esto me está produciendo dolor, puedo trabajar en un empuje más horizontal y puedo cambiarlo por hacer un press de banca, por ejemplo. Hay muchos ejercicios que se pueden cambiar para seguir entrenando, pero adaptando bien, o bien en rango de movimiento o bien en plano, para intentar no llevar la articulación a rangos donde existe un dolor muy intenso o en los que la articulación todavía no está preparada para trabajar. Punto número 2 o consejo número 2 es que trabajes el movimiento que te genera molestias y dolor a cámara ultra lenta. Y este es un truco que muy poca gente aplica, aunque resulta obvio y todos lo conocemos, pero es un movimiento que muy poca gente, es una estrategia de movimiento que muy poca gente aplica. Pruébalo. Prueba a ver cuando realizas qué gesto te produce dolor. Por ejemplo, habrá mucha gente que al hacer este gesto les provoque dolor, al subir la mano por encima de la cabeza. Vale. Haz el mismo movimiento pero a cámara lenta. Y cuando te digo a cámara lenta es en esta cámara lenta. Pruébalo, a que varía, o sea, tu percepción de dolor no es la misma, la intensidad del dolor no es la misma, no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque el dolor en gran medida está mediado por tu sistema nervioso central y tiene un objetivo de protección. En el momento en que nosotros nos movemos despacio, no hay tanta percepción de riesgo a nivel de nuestro cerebro y por lo tanto, puesto que controlamos mejor el movimiento y el gesto, no percibimos tanta molestia, tanto dolor. Entonces, si yo sé que para mí hacer un snatch, cuando hago un snatch me duele el hombro, lo que puedo hacer es trabajar el movimiento del snatch con pica a cámara lenta. Y lo trabajo a cámara lenta, simplemente para reeducar a mi sistema nervioso central y para reeducar esa relación con ese movimiento y para, de manera además, poder ir trabajando la movilidad que necesito para ese gesto en concreto. Entonces, realizar el movimiento que me genera molestias, pero a cámara ultra lenta, con una pica, por ejemplo, es una gran estrategia para eliminar ese dolor. Y tercer consejo para que sigas entrenando es añadir a tus entrenos un trabajo accesorio a muchas repeticiones, trabajo de ejercicios con goma. Y aquí estoy generalizando, obviamente lo ideal sería revisar en función de tu lesión qué ejercicios te convienen o en función del origen de tu lesión, pero voy a generalizar en cuanto a por qué este tipo de ejercicios es importante, ¿vale?
te recomiendo que hagas este tipo de trabajo accesorio a muchas repeticiones. Los fisios, sé que debéis estar aburridos de ir al fisioterapeuta que os recomienden ejercicios con goma a muchas repeticiones. ¿Por qué? Porque este tipo de ejercicios contra una resistencia a muchas repes nos ayuda a desarrollar la resistencia muscular de aquellos músculos encargados de la estabilidad de la articulación. Y es musculatura que trabaja o que debería ser capaz de trabajar durante mucho tiempo. Es decir, no es lo mismo un músculo que va a realizar una contracción muy potente de menos de un segundo a un músculo que tiene que ser capaz de estar activo durante 2 minutos seguidos. ¿Vale? Esa capacidad de estar durante 2 minutos trabajando hay que desarrollarla y esa resistencia aeróbica del músculo hay que entrenarla. Por eso necesitamos incluir este tipo de ejercicios a muchas repeticiones, a 20 repeticiones, a 30 repeticiones, casi sin peso, con una goma muy fina de resistencia, porque eso sí va a estimular esa activación de esos músculos pequeños que aseguran la integridad de la articulación y que te permiten desarrollar esa otra capacidad física de tu músculo, ¿vale? Entonces, ¿qué 3 estrategias deberías seguir? La primera, cambia rango de movimiento, cambia plano para adaptarlo y entrenar eliminando esos rangos donde puede resultar todavía demasiado exigente para tu hombro. Segundo, entrena ese movimiento que ahora te provoca dolor, pero a cámara ultralenta. Asegúrate de que cuando lo hagas no percibas dolor y con el mínimo peso posible o con una pica. Y tercero, asegúrate de incluir ese trabajo accesorio a muchas repes con gomitas. Habla con tu fisio y preguntar exactamente cuál es el mejor ejercicio para ti. Porque realmente ese combo de los 3 va a ayudarte mucho y vas a poder orientar tu entrenamiento durante las siguientes semanas o durante los siguientes meses para que participe en tu rehabilitación, que no sea algo que eliminas del todo, sino que realmente utilizas tu entrenamiento para seguir adelante de una manera mucho mejor y para recuperarte más fácilmente. Espero que este vídeo te haya ayudado, que te haya aportado unas estrategias y que ahora vayas un poquito más seguro a la hora de entrenar y que sepas sobre todo por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Si quieres echar un ojo a otras herramientas con las que podemos ayudarte, no dudes en ir a physiogods.com para buscar más info sobre nuestros protocolos de rehabilitación, como nuestro protocolo de dolor de hombro o nuestra programación de movilidad, Healthy Movement. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en physiogods.com, donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.